licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, médico evaluador del daño corporal, Premio DKV de Medicina y Solidaridad 2013, Premio Mujer y Responsabilidad Social de ARAME 2015 y representante del Foro Español de Pacientes. Quiero introducir también a Carlos Mur. El doctor Carlos Mur es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en el año 2000, especialista en Psiquiatría en 2005, doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid en 2009, máster en Psiquiatría Legal y Forense y de Dirección de Instituciones Sanitarias, profesor asociado y, entre otras muchas cuestiones, ha sido excoordinador científico de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, exdirector gerente del Instituto Psiquiátrico de Leganés y Hospital Universitario de Fuenlabrada, vocal de la Junta Directiva de SEDISA, presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y actual director médico de Clínicas CAT en Barcelona desde octubre de 2020. También quería dar paso a Iria Grande, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 2006, especialista en Psiquiatría en 2011 y doctora licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Entre otras cuestiones, ha realizado un máster en Gestión Hospitalaria y Servicios Sanitarios y combina su labor médica con la investigación en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, CiberSam, Unidad de Trastornos Bipolares, Instituto de Investigaciones Biomédicas Auguste Pi-Sunyer y DIVAPS. Y, por último, pero no menos importante, en conexión, espero que esté ya conectado, el doctor Guillermo Laera. Guillermo, ¿nos oyes? Sí, estoy aquí. ¿Ves? Sí. Fantástico. Oigo perfectamente. Muchas gracias. El doctor Guillermo Laera, que espero que estéis viendo en vuestras pantallas, es profesor titular de Psiquiatría en la Universidad de Alcalá, investigador adscrito al CiberSam, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, doctor en Medicina y realiza una intensa actividad docente e investigadora, especialmente en el ámbito de las alteraciones cognitivas del trastorno mental grave y la evaluación de eficacia de las intervenciones psicosociales. Presentados todos, quería introducir esta mesa indicando que antes la doctora Julia García Alvea nos ha introducido, sobre todo desde la visión del profesional sanitario, cuáles considera que son los viejos y nuevos retos de la salud mental, atendiendo además a que toda la jornada está orientada a la salud mental y, en todo caso, cómo la transformación digital puede ser una herramienta útil para afrontar esos retos. En este sentido, y teniendo ya una cierta perspectiva del profesional sanitario, quería aprovechar la experiencia, el conocimiento del doctor Carlos Mur aquí presente para solicitarle cuál es su visión desde el punto de vista del directivo y del gestor sanitario respecto de los retos actuales de la salud mental. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todo el equipo de Grant Thornton, a la Alianza Zucalumbec, a todos los compañeros del simposio y ante todo, a Ana, a Iria y a Guillermo por acompañarnos en esta mesa de debate. Solo esta pregunta que acabas de mencionar, querido Daniel, daría para 2 tardes, pero vamos a intentar resumirlo en apenas 2 minutos. Uno va. Uno, a pesar de la tendencia que tenemos al lenguaje prolijo los psiquiatras, pero intentaremos frenarlo. A ver, Julia me ha adelantado muy bien porque ha puesto una gráfica que para mí es fundamental, que refleja muy bien que, así como la primera ola del COVID fue evidentemente muy circunscrita a un tiempo determinado y las otras 2 siguientes se han prolongado mucho más, probablemente la demanda asistencial, que ya era muy grande, en el sentido de que existía una demanda creciente con falta de accesibilidad al sistema, ahora se está multiplicando por 2 y por 3, y el problema es la capacidad de absorción que tenga el sistema sanitario, ¿no? O sea, el principal problema que yo tengo en mente ahora es la falta de accesibilidad al sistema, de que haya muchísimas personas que requieran una primera visita, una primera atención en algún dispositivo, no tengan acceso a ella, fundamentalmente, más que el problema de la continuidad en el seguimiento. Segundo, creo que es bastante importante la ausencia muchas veces de plazas para una continuidad de cuidados determinada. O sea, el sistema basado en el modelo comunitario en estos momentos no es capaz tampoco de absorber todo lo derivado y, por supuesto, y ante todo, la enorme demanda en los extremos de la vida, tanto en la psicogeriatría como en la salud mental infanto-juvenil. Todo ello complicado con un incremento monumental de adicciones y adicciones en particularmente graves, aquello que también supone una herramienta de eterna ayuda para absorber esa demanda. Me refiero a las adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales. Si eso añadimos, evidentemente, la falta de determinada educación para la salud, de promoción de hábitos saludables en salud mental, de prevención de recaídas y el estigma por encima de todo, los retos son mayúsculos. Me he pasado de minuto, lo siento. Decía un reto. Perfecto. En ese sentido, y desde el punto de vista del... por incidir, desde el punto de vista del gestor, de la organización sanitaria, es decir, del proveedor de la atención, ¿cuál de ellos sería quizá el más crítico desde el punto de vista de organización de provisión de la atención? Yo creo que sin duda la falta de accesibilidad a esa primera atención, donde realmente tenemos sistemas, especialmente en el área infanto-juvenil, no solo en el sistema público, donde
esperar determinados meses es una pérdida de oportunidad tremenda y que determina el pronóstico de esa persona que no ha recibido atención. Y esa falta de accesibilidad se ve compensada por muchísimas cuestiones que ahora tendríamos que aprovechar. Perfecto, gracias. En esta línea que hemos iniciado, tenemos la visión del profesional, tenemos una visión del gestor, del directivo en salud, pero todo esto queda absolutamente cojo si no tenemos la visión del paciente, que es el centro de todo lo que estamos haciendo. En este sentido, quería aprovechar la presencia hoy aquí de Ana López para que nos completara un poco esta visión y nos indicara, desde su punto de vista y desde el punto de vista del paciente, cuáles considera que son los 2-3 principales retos a los que se enfrenta la salud mental. Bueno, lo primero decir que los pacientes tienen las mismas preocupaciones que tienen los gestores sanitarios y que tienen los profesionales. Quizá lo que lo expresan es de una manera más simplificada y pues natural. Y el principal reto que se plantea es el sufrimiento que tiene el paciente psiquiátrico. Hemos encontrado que en este momento la pandemia lo que ha universalizado la vulnerabilidad humana ante los problemas de salud mental. Ahora, no solamente las personas que tenían un trastorno mental grave se habla de sus retos frente al sufrimiento en su salud mental. Y uno de los grandes miedos que nos expresan los pacientes es que ante el volumen y la avalancha que hay ahora de personas que tienen síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, malestar general, se deriven recursos institucionales y siga quedando en un segundo plano la atención al trastorno mental grave. Por otra parte, suscribo todo lo que nos ha comentado en su brillante intervención Julia. Estamos ante una dimensión de un problema que tiene un retraso histórico en cuanto a su abordaje, con lo cual podemos seguir estando en la cola, ella decía, en la cuarta ola de la pandemia, evidentemente. Hemos dejado en un plano secundario las enfermedades crónicas y las enfermedades graves y las enfermedades psiquiátricas. Necesitamos retomar y acelerar para tener ese abordaje, como bien decía Carlos, de los primeros episodios en los que estamos viendo que ha habido una incidencia tremenda. Los padres y las madres nos transmiten la cantidad de casos que han aumentado, no solamente las adicciones, sino, como bien se ha dicho, la exposición a las pantallas. La adicción en las pantallas ha sido tremenda y además con una realidad que viene vinculada a la permanencia en el domicilio y a la pérdida de relación con sus iguales. Eso ha generado muchísimas crisis de ansiedad en los chavales y chavalas, mucho trastorno mental y además con una serie de consecuencias muy graves, como son las adicciones a la pornografía, a conductas que contribuyen a entorpecer, por ejemplo, el pronóstico de personas con trastornos de alimentación, porque tienen acceso continuo a redes en Internet que les están diciendo cómo seguir esas dietas, cómo seguir bajando peso, conductas violentas que también se están fomentando a través de la red. Ojo, cuidado, no estoy criminalizando la red, sino el uso que se puede hacer de ella y cómo incide en uno de los factores también que son desencadenantes de problemas de salud mental, el ciberacoso. Hemos pasado de niños que no iban a la escuela y han disminuido las cifras de acoso en el colegio, pero sí que han aumentado las cifras de ciberacoso. Y quiero decir, para ya acabar, porque me has dicho 3 y también me estoy extendiendo, a un problema de perspectiva de género y donde la pandemia y el acceso a la red quizá nos ha dado un punto positivo. La salud materno-infantil. Las mujeres que sufren un problema de salud mental durante el embarazo y en el puerperio han estado muy estigmatizadas, no se han atrevido por una cuestión de estereotipos sociales a verbalizar que estaban pasando una depresión o incluso trastornos psicóticos con grave riesgo e incluso de suicidios. Y, desde luego, en este momento tienen acceso a través de Internet. Y nosotros seguimos mucho al Club de las Malas Madres, que me parece que da muy buenos consejos a esas mamás que están sufriendo tremendamente y que hasta ahora es un colectivo no visibilizado. Perfecto, muchas gracias. En la línea de lo que comentas, es decir, claramente el acceso a nuevas herramientas digitales, esta transformación digital que está
están sufriendo todas las organizaciones y en realidad todas nuestras interacciones, nuestras comunicaciones, ha traído tanto nuevos retos como también ha ayudado o ha contribuido a retos que estaban pendientes. Por ejemplo, facilitando contenidos, información y haciendo que ciertos perfiles de personas se pudieran sentir más acompañadas. Un poco en esta línea, quería preguntar a Guillermo, que nos sigue desde Madrid y al que agradecemos su conexión, en la línea de lo que comentabas ahora y de lo que ha comentado antes la doctora Julia García Alvea, han mencionado viejos y nuevos retos. En esos viejos retos, estigma, continuidad de la atención comunitaria, ¿hasta qué punto crees que la transformación digital puede ofrecer herramientas útiles para abordar esos viejos retos? Sí, bueno, yo estoy muy contento de participar en este debate porque estoy convencido de que estamos a las puertas de una revolución, ¿no?, en medicina y en psiquiatría y salud mental. Y efectivamente algunos de esos viejos retos yo creo se van a responder de manera más efectiva. Yo señalaría así de manera esquemática la accesibilidad, que Carlos también lo ha subrayado. A día de hoy muchos pacientes no acceden a tratamientos empíricamente validados. Esto, por supuesto, que en países en vías de desarrollo es dramático, pero incluso en países desarrollados sigue siendo un problema. Y yo creo que la telepsiquiatría, telemedicina, psicoterapia online, las terapias computarizadas realmente hace que podamos mejorar esas cifras de accesibilidad, ¿no? En segundo lugar, un tema muy nuclear de nuestra especialidad, que es que la complejidad del fenómeno mental psicológico, psicopatológico, es altísima. Esto limita mucho la investigación sobre los modelos explicativos, ¿no? Bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías permiten registrar una cantidad de datos y procesar esa información de una manera distinta. Mariano Sigman ha hecho referencia a ello. Y bueno, salirnos de un modelo explicativo más unicausal, más lineal y movernos pues en dinámicas no lineales, más complejas, que creo que nos van a dar mucha luz, ¿no?, sobre por qué surgen los trastornos mentales graves, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que la medicina ha cambiado de una medicina paternalista a una horizontal, a una medicina colaborativa, donde se empodera al paciente, y las nuevas tecnologías yo creo que pueden responder a ese reto dando información de calidad fácilmente accesible. Yo creo que a día de hoy todavía no está logrado. Nos siguen llegando pacientes que simplemente buscan su patología en el buscador general y entonces cogen una información muy dispersa y de mala calidad, pero yo creo que en los próximos años se les podrá dar herramientas y armas realmente muy útiles, ¿no? Y ya para acabar esta intervención, en la prevención del suicidio, yo creo que las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental. Muchas veces el suicidio siempre es multicausal, pero normalmente en el suicidio consumado suele aparecer la soledad, el aislamiento, la incomunicación y las nuevas tecnologías son perfectas para romper ese aislamiento, ¿no? Y en la prevención de recaídas de patología crónica como esquizofrenia, trastorno bipolar, también yo creo que es un viejo reto al que podemos responder mejor. Perfecto, gracias, Guillermo. Hemos hablado ahora de viejos retos a los que las herramientas digitales pueden contribuir, pero también se ha mencionado antes, se ha mencionado también durante esta misma mesa, algunos de los nuevos retos a los que nos aboca esta transformación digital, desde temas vinculados a temas sociales, como el acceso o la infoxicación sobre ciertos aspectos, como a veces incluso la dificultad, lo mencionaba el doctor Jordi Blanc al inicio de la sesión de esta jornada, la dificultad a veces incluso de compartir información o de trabajar con registros para realmente poder avanzar en nuevos modelos de atención. En esta línea quería preguntar a Iria, a la doctora Iria Grande, desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son, de estos nuevos retos que introduce la transformación digital, cuáles cree que son los más relevantes o los que más pueden condicionar una atención, la evolución de la atención en la salud mental? Intentaré ceñirme, ¿no?, y recuperar tiempo. Podemos hacerlo. Pues yo creo que hemos ido poniendo, ¿no?, un granito de arena todos. ¿Cómo podemos? Esto afecta en todos los ámbitos, ¿no?, donde trabaja más Ana, donde trabaja más Carlos y donde trabaja más Guillermo y yo. Un cambio en cuanto a gestión, ¿no? ¿Cuánto tiempo le damos a una visita telefónica, telemática o una visita presencial? El traslado del paciente, ¿no? Aquellos, por ejemplo, yo que trabajo en el Hospital Clínic y que hacemos muchas segundas valoraciones.
el paciente que vive en la Vall d'Aran, que tarda 3 horas en venir, ¿hace realmente falta que baje al Hospital Clínico de Barcelona, allí en el meollo, para una valoración? Entonces, estas cosas, ya hay evidencia científica que dice que el paciente está mucho más contento porque por fin tiene sanidad, que antes, bueno, regulín, regulán, ¿no? Y una sanidad de calidad. También en nuestro día a día, ¿no? Guillermo y yo batallando, ¿no? en el hospital, en los centros de salud mental, esto también tiene, estas repercusiones nos afectan a nosotros. Tenemos que tener los dispositivos, ¿no? Cuando empezamos en plena pandemia, no parábamos de llamar y no conseguíamos acceder a contactar con el paciente. ¿Por qué? Porque las líneas estaban colapsadas, no aguantaban todas las llamadas. Entonces creo que, bueno, tenemos que poner un granito de arena, que yo creo que no tenemos la fuerza y las ganas de que poder implementar un poco este dispositivo que hemos visto en una situación tal vez más precaria durante la pandemia, que podía funcionar, y tenemos que coger esas herramientas que hemos ido aprendiendo a trancas y barrancas, pero que son muy útiles. Gracias. Retomando el guante, digamos, en relación a estos retos que planteabas, es decir, que no son solo tecnológicos o de gestión, sino muchas cuestiones pequeñas que al final acaban siendo el cambio, muchas veces, sobre si realmente es o no es un éxito una determinada iniciativa, y que se han vivido de forma muy patente durante la COVID, y sobre todo en las primeras fases de la COVID y el cambio en el modelo de atención forzado por ella. Quería preguntar a Carlos nuevamente, ya desde el punto de vista, digamos, a futuro, es decir, sobre cuáles cree que son las palancas clave para que realmente avanzar en la transformación digital realmente sea un éxito dentro de una organización sanitaria y realmente acabe aportando valor a la organización, a los profesionales y sobre todo a los pacientes. A ver, yo creo que cualquier medida que se vaya implementando ahora nos va a dar frutos muy a medio y largo plazo. O sea que probablemente la primera petición que hay que hacer a todos los gestores, especialmente de aquellas organizaciones dedicadas a la salud mental, es paciencia. Incluso también a los financiadores de dichas organizaciones, para los cuales hay que pedir doble dosis de paciencia. Pero dicho esto, lo que tenemos claro es que la transformación digital de momento ya consigue unos efectos inmediatos muy claros. Primero, para mí mejora la equidad, en el sentido en el que el ejemplo de la Vall d'Aran es magnífico. Yo se me estaba ocurriendo también otro pequeño vallo pirenaico, decir, ¿por qué tienen que bajar a Zaragoza para recibir cualquier evaluación, pudiendo tener en tantos y tantos lugares más aislados una mejor calidad de vida y no perder 2 horas de viaje para una consulta de 20 minutos, ¿no? Mejora la accesibilidad en tanto en cuanto podemos optimizar mucho más el tiempo de los profesionales, sobre todo si redistribuimos determinados profesionales entre los distintos niveles asistenciales complementarios. Y evidentemente lo que claramente conseguimos por mucho de esto es una mayor monitorización de los resultados en salud que obtenemos, que lógicamente son muy a medio y largo plazo. Nosotros tenemos un gran problema en psiquiatría y salud mental, que para medir resultados en salud carecemos de determinados marcadores biológicos. Tenemos una cierta variabilidad de la práctica clínica y no son aplicables instrumentos de medición, por mucho que nos empeñemos, a especialidades que son aplicables a especialidades quirúrgicas. Y sin embargo, el solucionar la brecha digital y el conseguir al menos esta ganancia en accesibilidad nos va a permitir en muy pocos años lograr auténticas maniobras de prevención que plasmen en el terreno determinadas estrategias o planes encaminados hacia ciertos objetivos. Yo creo que con esto claramente vamos a conseguir un gran resultado, pero los retos están ahí. Hemos hablado del suicidio, hemos hablado de las adicciones emergentes, pero yo también hablaría de todo lo relativo a la fragilidad, a la longevidad, lo asociado al envejecimiento, la pérdida de salud física y de salud metabólica y su falta de monitorización en el paciente de salud mental crónico. Y para todo esto, también los APPs nos sirven muchísimo para hacer la monitorización, igual que con cualquier otro paciente crónico, la medición de sus constantes diarias. Y hay numerosas APPs que, conectadas a determinados sitios, incluso nos permiten predecir una recaída o la aparición de síntomas psicóticos o una depresión mayor, lo cual creo que es un avance importantísimo para poder prevenir justamente y manejar esas crisis con anticipación. Sí, si me permites. Sí, por favor. Comento la experiencia que desde ASAPME hemos tenido en la digitalización de los procesos de rehabilitación psicosocial con los pacientes que participan en la organización. Ha sido tremendamente esperanzadora en la línea que comentas. Primero, porque han podido durante el confinamiento mantener una rutina diaria que era muy similar a la que tenían las actividades que realizaban en el centro. Pero además, como se les hacía una planificación siempre
consensuada con ellos, ha habido un mayor empoderamiento porque ha habido una mayor participación social, con lo cual ha habido una mayor adherencia a ese tipo de actividades. Y algo muy importante que hemos constatado es que hemos llegado, como decía Iria, a lugares más remotos donde no había esa participación social de los usuarios de salud mental. Con lo cual hemos universalizado más, vinculado con la equidad, más nivel de implicación y unos buenos resultados. ¿Cuál es el reto? La brecha digital que existe en nuestro colectivo y que va condicionada además a la problemática social que muchas veces acompaña a las personas con un problema de salud mental. En relación a esa brecha, estamos hablando, es decir, entiendo que se pueden combinar varios factores, desde el punto de vista social, incluso, es decir, socioeconómico, a la propia relación o experiencia que tiene el paciente en el uso de ese tipo de tecnologías. ¿Crees o piensas que puede haber alguna vía, algún elemento importante para que las autoridades sanitarias o las organizaciones sanitarias tengan en cuenta este tipo de brecha para realmente que ese tipo de herramientas de relación con el paciente tengan éxito? De éxito me refiero, tengan impacto sobre su salud mental. Bueno, precisamente la tecnología de la comunicación lo que nos ayuda es a dar visibilidad a una realidad, a contarla y a poner en valor esos resultados que se están obteniendo. Y al final, en la presión social que se ejerce desde los propios medios de comunicación nos permitirá, yo creo, que ejercer de presión. De hecho, algo que también creo que hay que poner en valor es la fuerza de las asociaciones, porque no dejan de ser la voz de los pacientes. Y sus reivindicaciones son aquellas que tienen que llegar no solamente a la ciudadanía, sino también a los poderes públicos para que regulen la inversión que es necesaria en sanidad. Perfecto, muchas gracias. Completamente de acuerdo, ¿no? Lo que decía Ana, por ejemplo, ¿no? Cómo hemos conseguido lo de la vacunación, ¿no? Desde la Sociedad Española de Psiquiatría no estuvimos presionando un montón, ¿no? al Ministerio para que se considerara que fuera, ¿no? una población de riesgo y conseguir una vacunación prioritaria. Yo creo que es uno de los grandes ejemplos, ¿no? De presionando y aunando tanto las asociaciones, ¿no? de usuarios como las asociaciones de médicos y del ámbito de la salud mental, se consiguen, ¿no? éxitos como este que recientemente hemos conseguido juntos, ¿no? batallando todos juntos. Perfecto, muchas gracias. Estábamos ahora explorando hasta qué punto, desde distintas perspectivas, la transformación digital y todo lo que conlleva la transformación digital, que son múltiples elementos, pueden ser una vía de mejora y de abordaje de retos preexistentes y retos actuales. Pero lo cierto es que, y se ha ido también mencionando a lo largo de la sesión, el grado de digitalización y de transformación digital de las organizaciones sanitarias dedicadas a salud mental es bajo, incluso comparativamente muchas veces con otras organizaciones sanitarias o con otros ámbitos de la atención sanitaria. Quería preguntar a Guillermo si comparte esta visión. Si es así, ¿por qué cree que se da esta situación? Y si hay alguna dificultad añadida, quizá temas como los que comentábamos antes, esa aparente variabilidad de práctica o de dificultad de registro de información, que estén detrás de este bajo nivel, comparativamente quizá con otros ámbitos, de la transformación digital en la salud mental. Sí, o sea, yo creo que sí que tenemos un cierto retraso, ¿no? frente a otras áreas. Pero yo creo que es porque hay unas dificultades específicas, ¿no? O sea, yo creo que la más importante es el de la confidencialidad, la preocupación por la seguridad, por la protección de datos. El material de la salud mental pues es un material sensible, ¿no? íntimo, privado. Y bueno, pues en estos meses yo sí que me he encontrado muchos pacientes preocupados, ¿no? por esta conversación, hasta qué punto puedo estar seguro de que nadie la está grabando, o que no se pueda producir algún tipo de abuso o un ciberataque. A veces es una información que no se comunica ni a los mejores amigos ni a su pareja, con lo cual yo creo que es una dificultad añadida en salud mental que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego también muchos pacientes que tienen una vivencia negativa de sentirse controlados, ¿no? Algunos de ellos pues porque tienen un trastorno psicótico, tienden
más a un paranoidismo, ¿no? A una sensación de control, de vigilancia. Entonces, bueno, desde las aplicaciones, la geolocalización, las videollamadas, realmente no se sienten a gusto sintiéndose tan controlados, ¿no? Entre comillas. Yo creo que eso les puede retirar de la transformación digital. Se ha nombrado la brecha digital y yo creo que, vamos, hay que poner el foco ahí, ¿no? O sea, se puede dar la paradoja de que demos atención a los pacientes que no sean tan graves, porque los nuestros, que son muy graves, no entran dentro del mundo digital, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, pacientes con deterioro cognitivo, ¿no? Con esquizofrenia, con trastorno bipolar, que están más deteriorados, o con discapacidad intelectual, o pacientes ancianos. Entonces, bueno, sí, realmente tenemos que poner el foco en ellos, ¿no? E incluirles, ¿no? O sea, que la transformación digital sea inclusiva, ¿no? Y finalmente, ya acabo, la esencia de nuestra profesión es que trabajamos con lo subjetivo, no con lo objetivo. Creo que Carlos también ha hecho referencia, ¿no? O sea, realmente hablamos en la entrevista clínica de emociones, de sentimientos, de creencias. Entonces, la tecnología yo creo que se ha diseñado más para transmitir datos, pruebas de imagen, incluso intervenciones a distancia, pero el reto es si la tecnología puede ser vehículo de la subjetividad, ¿no? Entonces, yo creo que eso genera una resistencia en algunos compañeros nuestros que, como hasta ahora la entrevista cara a cara no ha sido superada por nada en la captación, digamos, del paciente, pues se ponen un poco como guardadores de las esencias, ¿no? De la salud mental y miran con escepticismo, ¿no? Esta transformación digital, la llaman a veces el solucionismo tecnológico y tal. Yo creo que en realidad es cierto miedo, ¿no? Ante un cambio que yo creo que es de grandes dimensiones, y el mensaje que hay que transmitir, yo creo que la transformación digital no viene a sustituir el encuentro cara a cara, sino a enriquecerlo, ¿no? A complementarlo y a optimizarlo, ¿no? Y entonces yo creo que tendremos más posibilidades. Muchas gracias. En línea con lo que indicabas, unas cuestiones que indicabas antes del tema de la privacidad de los datos, que se ha mencionado antes, incluso lo comentaba el doctor Jordi Blanca al inicio de todo, pues eso, cómo este tipo de cuestiones de confidencialidad, control de la información, incluso dificultaba el desarrollo de iniciativas potencialmente muy poderosas para mejorar el abordaje de la atención y para prevenir, etc. Sobre esta línea quería preguntarle a la doctora Iria Grande ¿qué riesgo ve, digamos, en relación a la privacidad de los datos desde el punto de vista tanto de la percepción del paciente como de cómo puede condicionar el desarrollo de modelos predictivos o de realmente avanzar en esta transformación digital? ¿Y qué cree que se puede hacer para solventar esta situación? Repito, tanto con el paciente como en general en un abordaje más global de la transformación digital. O sea, yo creo que no es una de las múltiples herramientas que tenemos para hacer nuestra entrevista o nuestro trabajo. Entonces, ¿no? Cuando vino la pandemia escundió el pánico porque ahora todo se va a cambiar, ¿no? Y todo va a ser videoconferencia o teléfono. No tiene por qué. O sea, es otra herramienta que tenemos más, como por ejemplo la historia clínica compartida. Antes no íbamos con papeles a todas partes, se perdía la información, ahora está todo en teoría, ¿no? en una base, que incluso ahora empezamos a compartir, incluso con las comunidades, y algún día, ¿no? En todo el territorio lo podremos, ¿no? compartir, que creo que es indispensable. Entonces, mientras desarrollamos esta tecnología, tenemos otra para hacer otro tipo de visitas, como comentábamos, en zonas que son más rurales, por ejemplo, en las Islas Canarias, pues no puede ir siempre cada día un psiquiatra al Hierro. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Para que sí que haya una asistencia en salud mental en el Hierro durante 24 horas? Pues todas estas estrategias que hemos aprendido durante la época de pandemia, las tenemos que ir adaptando en función de las necesidades, yo creo, ¿no? de los usuarios. Y dando un ejemplo, ¿no? Porque siempre pensamos, bueno, es que aquel paciente que a lo mejor está más deteriorado, olvidémoslo. Yo tengo una paciente sordomuda con un trastorno bipolar. Entonces, cuando venía, teníamos que activar el sistema de traducción. Bueno, entonces implicaba una coordinación. ¿Ahora qué hacemos? Hacemos videoconferencia. Tenemos la traductora, tenemos a la usuaria y yo. Ya está, mucho más sencillo. Que antes teníamos que coordinar a 3 personas. Pues yo creo que estas herramientas que hemos aprendido ahora
Ahora lo que nos falta es, ¿no?, después de haber aprendido cómo va Zoom, apretar el botón, a ver cómo se suben las imágenes y todo esto, ahora es, ¿y esto qué indicación tiene? A mí esto, ¿para qué me puede servir? Entonces yo creo que nos falta hacer este paso. En mi caso, pues por ejemplo, en esta paciente sordomuda, bueno, pues ha sido mucho más práctico para sus visitas. Ahora nos falta un poquito eso. Para los pacientes que están más deteriorados, se pueden desarrollar, por ejemplo, aplicativos que sean mucho más fáciles. Si hemos conseguido hacer talleres de rehabilitación online, se puede. Se puede. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que me gustaría hacer a todos, aprovechando que nos queda un poquito de margen. Y que, de hecho, ha ido en el sustrato de muchas de las intervenciones que se han ido dando hasta el momento en la jornada. Es un poco como la COVID-19 y el impacto que tiene a nivel social, sobre el sistema sanitario, lo ha cambiado todo. Ha cambiado muchas formas de trabajar, ha cambiado la forma en que se relacionan los pacientes con los profesionales y viceversa, cómo se relacionan los propios profesionales, ha cambiado la forma de abordar incluso la organización, la gestión, la atención por parte de las organizaciones. Y os quería ir preguntando a cada uno de vosotros hasta qué punto creéis que esto es así, es decir, que realmente lo ha cambiado todo, si lo ha cambiado de verdad o será algo pasajero, si continuará en el futuro. Y en relación con la transformación digital, ¿cómo creéis, es decir, si nos tenemos que quedar con algo positivo de este cambio, cuáles son los aspectos que creéis que se deberían mantener para guiar esta transformación digital en el ámbito de la salud mental en la buena dirección? ¿Carlos? Bien, yo creo que estaremos todos de acuerdo que la pandemia COVID-19 ha cambiado mucho a muchos y que ha generado una transformación enorme en el sistema sanitario y sociosanitario que está aquí para quedarse, a mí no me cabe la menor duda, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y creo que esto también es importante añadirlo. Nos ha demostrado, entre otras cosas, por ceñirme a los aspectos positivos, los negativos son archiconocidos, que cuando realmente nos vemos en una situación de urgencia, a capacidad creativa no nos gana nadie. A capacidad de generar recursos en tiempos y en situaciones límites tampoco. Que se avanzó en 5 meses en la implantación de la salud tecnológica, la transformación digital, lo que normalmente nos hubiera costado 5 años. Y que realmente se han generado nuevos recursos que para mí suponen un cambio estructural que responde a problemas estructurales, no me cabe la menor duda. También nos está demostrando la importancia capital no solo de los profesionales sanitarios, sino de un adecuado entorno, de un adecuado cuidado y una adecuada gestión, de la importancia del paciente como centro del sistema y sus asociaciones y, ante todo y sobre todo, de cómo justamente haciendo las cosas ante una situación de emergencia, si realmente aprovechamos los tiempos de paz, entre comillas, para solventar dichos cambios estructurales, muy probablemente lograremos una transformación eficaz. Creo, por encima de todo, que la COVID nos ha traído una nueva fórmula de gestión que tiene que estar basada en generar valor, en generar buenos resultados en salud, en dejar de desperdiciar, y subrayo lo de desperdiciar, entre un 15 y un 18% de los presupuestos de nuestros hospitales, que se dedican a acciones diagnósticas, terapéuticas o a fallos en la eficiencia del sistema que no sirven para nada, no aportan nada a nuestros pacientes y que deberían servir para refinanciar otro tipo de servicios. Creo que también ha concienciado mucho a la hora de, en las organizaciones que atendemos en las enfermedades psiquiátricas o problemas de salud mental, que ante todo nuestra herramienta de trabajo es el tiempo del profesional y que eso es algo absolutamente clave a la hora de nombrarlo. Y que evidentemente si hemos conseguido hacer terapias de rehabilitación, terapias grupales online, si atendemos a las debidas precauciones por la ciberseguridad y los problemas que plantea, al debido cumplimiento de la protección de datos y una adecuada modernización de la tecnología, me parece que tenemos que aprovechar todo lo que trajo la marea, ¿no?, del año pasado. Gracias. Ana. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, para SAPME ha sido una transformación no solamente en la atención a los pacientes, sino también en la transformación como organización. Y lo que nos hemos dado cuenta es que vamos a ir a modelos híbridos, como estamos en esta jornada ahora mismo, que nos abre muchísimas puertas. Estamos en 3 o 4 ciudades diferentes, con intervinientes en Sudamérica. Nosotros hemos reforzado alianzas con instituciones iberoamericanas que hubieran sido impensable en otra época. Y lo que sí que hemos invertido también es en formación en seguridad digital. De hecho, tenemos un programa con DKV y hemos dado formación a más de 200 personas a nivel nacional con voluntariado para formar a los pacientes
en la prevención de esos riesgos a los que todos estamos expuestos. Además, ha aumentado la participación social, cosa que desde el movimiento asociativo nos parece que era un reto que teníamos en la colectividad de personas con trastorno mental grave. Yo me siento muy orgullosa, lo hablaba con Susana, de que nuestra presidenta es una persona con esquizofrenia y que es una mujer que ha trabajado, que tiene una vida normalizada. Y, hablando del trabajo, creo que es uno de los grandes retos del que no hemos hablado en salud mental. La gran diferencia que hay en el colectivo para su acceso al mercado de trabajo, precisamente por el gran estigma que tenemos. Y, sin embargo, la tecnología nos está dando herramientas muy potentes para poder capacitar a personas que pueden llegar a trabajar a través de formación online y a través de nuevos yacimientos de empleo. Perfecto, gracias. Guillermo. Bueno, muy breve voy a ser. Yo creo que la pandemia nos ha obligado a una digitalización, a una transformación digital improvisada, ¿no? Y de emergencia, y ha servido para romper el hielo. O sea, nos hemos visto capaces de hacerlo. Yo creo que la mayoría de profesionales sabemos que ahí está parte del futuro. Lo que pasa es que no tenemos que seguir con esta transformación digital improvisada, sino con una organizada, asumiendo retos a medio y largo plazo, y por eso, bueno, yo creo que foros como este tienen todo el sentido del mundo, ¿no? En este momento justo en el que empezamos a recuperarnos. Muchas gracias, Guillermo. Y Iria, por concluir. Sí, yo creo, ¿no? Intentando unir todas vuestras ideas, es eso. Durante este año hemos aprendido un montón. Yo creo que falta un poco poner el orden que decíamos, ¿no? Toda este conocimiento donde se puede invertir de mejor manera, ¿no? Cómo aprovechamos, pues, por ejemplo, ¿no? Cómo ¿no? Esos vínculos que hemos obtenido, ¿no? Pues ahora a partir, ¿no? de hacer estas conexiones con Sudamérica, ¿no? Pues ¿qué más se puede ir obteniendo? Y creo que es asumir que es una herramienta al fin y al cabo de nuestro día a día. Lo hemos asumido para tener las relaciones más familiares, con amigos en nuestro día a día, que eso era impensable, ¿no? Yo quedo con esa persona cada viernes para tomar una cerveza, ¿cómo voy a quedar yo, ¿no? por Zoom? Y lo hemos hecho. Pues ahora es esta misma estrategia que hemos visto que es útil, ¿no? Incluso me puedo tomar la cerveza cada uno en su sitio y podemos compartir las mismas cosas. Pues ahora todas estas estrategias que hemos ido tomando conciencia es integrarlas en nuestro día a día para ver cómo le podemos sacar el máximo beneficio en salud mental. Pues muchas gracias. Hasta aquí esta mesa de debate. Quiero agradecer a Ana López, Carlos Mur, Iria Grande, Guillermo Laera el haber estado hoy presentes, especialmente a Guillermo Laera, conectado desde Madrid. Y nada más. Muchas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros.